¿Qué usamos? Pues matemática, ¿no? A ver, entonces, permítame tantito. Tengo que dejar de compartir, se me hace. Ahí está. Sí nos escuchan en casa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. Muy bien, vamos a graficar la solución. A ver, ¿ya pueden ver matemática? ¿Allá en casa? ¿Sí? ¿Aquí también? De acuerdo. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí le vamos a dedicar unos minutos a las gráficas de la solución, que es algo importante. ¿Es buen tamaño de letra? ¿Ya se alcanza a ver? ¿Dónde dice plot? ¿Sí? Ahí atrás, ¿se alcanzan a ver dónde dice plot? ¿Sí? Ok, de acuerdo. Muy bien. Y bueno, la solución que tenemos tiene varios parámetros. Tiene una población inicial, ¿se acuerdan? Que de hecho voy a empezar a escribir aquí. Entonces, aquí voy a escribir los parámetros. Hay uno que se llama N0, que lo voy a escribir así para que, digamos, tengan ustedes en mente, ¿no? Cuáles son los parámetros que vamos a estar trabajando. Y esa es la población inicial, ¿no? La población al tiempo t igual con 0. Entonces vamos a darle un número, ¿no? O sea, algo que nosotros queramos, no sé, vamos a poner 1.000.000. ¿De acuerdo? Hay que contar bien los ceros nada más. Son 3, 1, 2, 3, ahí está. ¿Sale? Que sea la población inicial. Y luego, si ustedes recuerdan, como parte del modelo, había un límite donde la velocidad ya se hacía, claro, la velocidad con la cual cambia la población. Había un límite donde ya se hacía negativa. ¿Se acuerdan? Y ese límite es K sobre A. Entonces, este modelo tiene dos parámetros, uno que es K. Y si ustedes se acuerdan, la K tenía que ver con el comportamiento del modelo cuando la N es muy pequeña. ¿Sí se acuerdan? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que ese parámetro es 2. ¿Sí? O sea que cuando es muy pequeña la población, la tasa ese parámetro de crecimiento es 2. ¿Sí? Y hay otro parámetro que es el A. Y cuando cambia de signo la derivada, tiene que ver con la división de K entre A. De tal manera que, a modo de ejemplo, si queremos que tarde en cambiar de signo la derivada, como es K entre A, pues hay que elegir una lo suficientemente pequeño, ¿no? Para que el sistema, pues digamos, tenga chance de florecer y luego muera. ¿No? ¿Sí me explicó? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que la A es, no sé, vamos a poner aquí algunos ceros, ¿no? Le voy a poner aquí 3 ceros y un 1. Ajá. ¿Sí, de acuerdo, jóvenes? Y bueno, y por supuesto ahorita vamos a moverle esos parámetros para ver, pues, qué demonios está pasando. Entonces ya, se me hace que son todos los parámetros, es N0, K, y ya, y listo, ¿ok? Bueno, esto por supuesto es un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a escribir la función. Voy a escribir aquí. Claro, yo aquí tengo, yo estoy viendo la fórmula, ¿no? Entonces se las voy dictando. En el numerador tenemos N0 por K entre A. ¿De acuerdo?
Entonces, pues déjame escribir aquí los números. Y luego le voy a poner la multiplicación. Aquí hay otra división que es K entre A. K es 2 y ya es 0.123, ¿no? Y luego abajo me queda N0 más. Aquí voy a copiar esta cosa. Aquí me queda un más, me queda un paréntesis. Y ahorita pongo lo del paréntesis. Aquí lo importante es que esto va multiplicado por una función exponencial. Entonces, voy a escribir aquí. Y es la exponencial, es e a la menos kt. ¿Sí? Entonces sería menos 2 t. ¿Sale? Y claro, pues aquí la variable independiente es t. Y el tiempo, pues le vamos a pedir que sea de 0. Alguna otra cosa, no sé, vamos a ponerle 100 y ahorita le ajustamos. ¿Ok? Y luego, aquí dentro de este paréntesis, va un término que es K entre A menos N0. K entre A menos N0. Aquí está, K entre A menos N0. Menos N0. Ahí está, 1.000.000. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Pues simplemente lo que hice fue meter en la matemática el resultado que habíamos obtenido el día de ayer. ¿Ok? Entonces le pido que grafique esto. Y bueno, por supuesto no hace nada. Ya sé por qué. Porque piensa que estoy definiendo variables antes. Entonces, me voy a salir de aquí. Lo pinto de nuevo acá. ¿Está? Muy bien. Intento 2. Y pues no se ve nada. ¿Verdad? ¿Qué demonios pasó? Déjame ponerle más tiempo. Creo que está por abajo, ¿verdad? Sí, lo pueden ver. Creo que la gráfica está por abajo. Ahorita la rastreamos. Sí. A ver, fíjense, ¿qué fue lo que pasó acá? Miren, a ver, no sé si lo alcanzan a ver, pero sí está por acá abajo la gráfica. Por supuesto, vamos a tener que moverle ahorita los parámetros, ¿no? Miren, está muy cercana abajo, ¿no? Pero no se alcanza a apreciar, ¿no? Déjeme ponerle un segundo. Ahí está. Ahora, quiero ponerle aquí, quiero controlar los parámetros. Permítame tantito. Gmáximo, plot. A ver, ahí está. Aquí le voy a poner que esto vaya de 0. Y no sé, le voy a poner 10. A ver, hay que irle jugando esto. Ahí está, miren. Ya, aquí ya están los parámetros, ¿no? El eje vertical que se muestra aquí ya está en el 0. En el 0 de Y. ¿Sí? Para estos parámetros, fíjense, aquí la interpretación es la siguiente, miren. A ver, ¿qué le pasó a la población? ¿Qué pasó? Murió.
¿Sí ven? O sea, si tú pones un millón de lo que tú quieras, ¿no? Si tú pones un millón con estos parámetros que pintamos, ajá, con K igual a 2 y A igual a 0.0001, ¿sí? Con esta condición inicial, el destino de la población es morir. ¿Qué es lo que les decía, no? O sea, pones 1 millón de habitantes, avientas 2 bolillos, pues se muere. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? La A tiene que ver con el recurso. ¿Sí me explicó? Entonces, a ver, fíjense, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo? Ah, bueno, sí, más o menos, ¿no? O sea, digo, lo estoy diciendo muy mal, ¿no? Pero bueno, es para meter drama, ¿no? Pero fíjense, a ver, o sea, si tienes 2 bolillos, es figurativo, ¿no? Pues, y quieres que viva la población, pues le bajas a las condiciones iniciales, ¿no? O sea, que en vez de tener 1 millón de habitantes, pues le pones, no sé, le pones 10 habitantes, ¿no? ¿Sí me entienden? Y vamos a ver qué pasa, miren. Entonces, si en vez de 1 millón, fíjense, vamos a bajarle aquí así constantemente. Ah, pero no quiero borrar nada, ¿no? Espera. Déjenme, lo voy a copiar. Lo vuelvo a poner por acá. Y aquí en vez de poner 1 millón, déjenme poner 10. Entonces, aquí le voy a poner 10. Y aquí también le pongo 10. Y por supuesto aquí le voy a bajar también. Le voy a poner 100. Y a ver qué pasa. Y miren, fíjense. Vean esta gráfica. O sea, ahora lo que estoy diciendo es que mi población original son 10. Miren, aquí está la condición inicial. Aquí sí se ve, ¿no? Se ve más claro. O sea, arriba la condición inicial era 1 millón. Por eso se ve por acá arriba, ¿no? Entonces comienzas con 1 millón y luego, y lo que pasa con la población es que todos empiezan a morir. ¿Verdad? Con ese recurso. Acá, con el mismo recurso y con 10 habitantes, vamos a decir, pues aquí sí alcanza para que la población empiece a crecer. ¿Sí lo ven? Vamos a darle más tiempo a ver qué pasa con la población. Fíjense, como que se estabilizó, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Entonces, para poder apreciar mejor eso, porque además todo eso lo podemos calcular, ¿eh? No, todo eso lo podemos calcular. Ah, permítame, creo que le moví el incorrecto. Aquí le voy a poner 10. Otra vez. Ah, a ver, ahí está. Lo que voy a hacer es que le voy a aumentar el tiempo. Bueno. Déjame darle más dígitos aquí. A ver, fíjense cómo la población va creciendo, ¿ven? ¿Sí? Pero como que no queda claro qué hace después, ¿no? Entonces, a ver, voy a aumentarle aquí. Ah, ahí está ya. Ya lo encontré. Es como 20,000. Bueno, aquí voy a poner 30. Ahí está. La población crece, ¿no? Como que hay abundancia. Y en la medida que la población empieza a crecer, como que ya se empieza como a ver como una especie como de control, ¿no? ¿Sí ven? Como que ya no puede crecer a lo loco. ¿Qué es lo que yo les decía, no? ¿No? Como que por aquí, esa zona que está aquí, como que es como cuando podías tener 10 hijos, ¿no? Y con el salario mínimo te alcanzaba, ¿no? Y aquí con el salario mínimo ya la piensas hasta para tener un hijo, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces vean cómo son los modelos. Por supuesto, noten que hay un punto de inflexión aquí. ¿Sí ven? Entonces, uno hasta podría calcular el punto de inflexión. Otra cosa que se puede observar, que la población tiende a una población límite, ¿no? Ese se llama límite cinegótico. Y los sistemas lo tienen, la Tierra lo tiene. Investíguelo, es una cuestión de cultura general, ¿no?
Investiguen, a ver, con las condiciones actuales, ¿cuántos habitantes soporta la Tierra? Y creo que ya nos pasamos, ¿no? Sí. Sí, pues es que hay hambruna en muchos países, digo. México somos afortunados, ¿no? Pero en otros países no les va tan bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, por supuesto, estoy hablando de los promedios, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean qué interesante, ¿no? Como que aquí se estabilizó, ¿sí? Y por otro lado, como ya les comenté, pues si yo supero de condiciones iniciales, si yo pongo más habitantes, así contrastantemente más habitantes que recursos, pues el destino de la población es morir. ¿Sí me explicó? Y hay modelos donde todavía tienen más estructura en estas gráficas. Eso yo lo podría generar con, aquí lo trabajamos un modelo cuadrático, ¿se acuerdan? Era un modelo cuadrático. Y claro que hay interpretaciones con las raíces de esa función, ¿no? Hay interpretaciones. Y bueno, vamos a trabajarlo, fíjense. Voy a quitar el matemática, no sé si alguien tenga alguna duda o quieren que hagamos alguna cosa, ¿no? Antes de volver a moverle letras, ¿no? ¿Todo bien? De acuerdo. Entonces, ¿allá en casa, alguna duda? ¿No? Ok. Entonces vamos a regresar aquí a los cálculos. Ok, ahí está. Entonces, a ver, fíjense. Vamos a tomar esta expresión y la voy a seguir analizando. Y tengo primero lo siguiente, a ver. Primero vamos primero quiero notar que existe esta población límite, ¿no? Y se acuerdan que esa población límite tiene sentido cuando aquí ocurre alguna combinación, ¿no? Con las condiciones iniciales, ¿no? ¿Sí, sí, de acuerdo? Entonces, a ver, fíjense, vamos a hacer algunas observaciones. A ver, vamos a pensar. ¿Qué pasa con el límite cuando t tiende a infinito? De n. ¿Sí? Vamos a calcular este límite. ¿Cuánto vale este límite, jóvenes? A ver. Bueno, el único lugar analíticamente donde se encuentra la t es aquí en esta exponencial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, me va a quedar el límite, a ver si están de acuerdo conmigo. Esto va a quedar n0, k entre a, y luego aquí va a quedar n0 más k entre a menos n0. Así es como queda el límite. ¿Sí o no? Chéquenlo. ¿Sí, jóvenes o no? ¿Sí de acuerdo? Y bueno, pues noten aquí que se mata este con este. Y luego, ¿qué me queda? A ver, no está mal, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? Pues por eso les pregunto. A ver, ¿sí está bien o está mal? ¿Vamos? Exacto. Lo que pasa es que todo esto, ¿qué le pasa? Todo eso se multiplica por 0, ¿no? ¿Sí de acuerdo? Bueno, ahora sí ya tiene sentido. Entonces el límite, cuando n tiene infinito, de n de t, es igual a n0, k entre a, entre n0. ¿Cierto? ¿Ahora sí ya? Perfecto. Ahora sí se cancelan estos dos, ¿verdad? Y lo que me queda es k entre a. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esa es una población límite, ¿verdad? Esa es una población límite.
A ver, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando todo muere? Se debería de poder ver aquí, ¿no? De la expresión. ¿Sí o no? Sí se debería de poder ver de aquí. ¿Cuál es el caso cuando todo muere? O sea, quiero saber cuándo es el caso cuando todo tiende a, cuando baja, ¿no? ¿A dónde va? A ver. O sea, ¿realmente muere? Porque, a ver, lo que me dice este resultado analítico es que realmente no muere, ¿no? Como que tiende a un valor asintótico, ¿no? ¿Sí lo ven? Y que dependiendo de este cociente, bueno, pues es- depende de ese valor, ¿no? ¿Sí, sí lo ven, jóvenes? A ver, vamos a intentar graficar esto, a ver. Déjenme hacer aquí la gráfica. Muy bien. A ver, entonces, K sobre A, ¿de acuerdo? K sobre A, fíjense, a ver. A ver, vamos a ver qué pasa. Para ello, quiero traerme de nuevo a la ecuación diferencial, fíjense. A ver, ¿dónde está la ecuación diferencial? Aquí hay una parte muy importante que se llaman puntos de equilibrio. ¿Dónde está el modelo? Aquí está el modelo. Bien. Pegar. Fíjense. A ver, aquí está la ecuación. ¿Sí? ¿Qué significa que la derivada sea cero? ¿Qué significa que la derivada de n con respecto a t sea cero? Que eso significa, pues, que 1 menos a sobre k por, por n, aquí luego por n, es igual con cero. ¿Qué significa esto? Ajá. Sí, pero ¿qué significa? Sí, hay dos puntos, ¿no? Sería un N1 que sería cero, ¿de acuerdo? Y un N2 que es K sobre A. ¿Sí o no? ¿Qué pasa en estos casos? Pues que son los puntos críticos de la función N. ¿Sí se fijan? Porque son los ceros de la derivada. ¿Sí? O sea, piensen en la función N. ¿Quiénes son los puntos críticos de la función N? Son los ceros de su derivada, ¿no? Entonces son los ceros de esta función. ¿Me explicó? Y tiene dos, uno en cero y uno en K sobre A. Entonces los voy a dibujar acá. Miren, a ver. Aquí va a ser K sobre A. ¿Sí? Entonces, uno de los, esos se llaman puntos de equilibrio. Bien, a ver. Aquí tiene un punto de equilibrio en cero y el otro lo tiene en K sobre A. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algo. Miren, a ver, déjenme. ¿Qué pasa si la condición inicial de población se encuentra aquí? ¿Qué pasa si la población inicial se encuentra aquí? De acuerdo a lo que vimos en el matemática, la población va a tener un comportamiento que va a comenzar en N0, porque es la condición inicial, ¿ah? Y la condición inicial pues, significa que es el tamaño de la población, cuando el tiempo vale cero, ¿ah? Y significa que comienza en algún punto, aquí en este caso, entre 0 y K sobre A. Entonces la población comienza aquí, empieza a crecer de manera acelerada, llega un punto de inflexión, que lo podríamos calcular, por supuesto, ¿no? Esto es cálculo 1, es cálculo de la prepa, y que después de este punto de inflexión, la población sigue creciendo, pero ahora crece de manera desacelerada y tiende a este valor asintótico. ¿Ya lo vieron? De tal manera que cualitativamente hablando, el comportamiento de la población es de esta manera. Y tiene este límite asintótico. ¿Sí de acuerdo, cabrones? Entonces, noten que
el único valor inicial donde la población muere definitivamente es para 0. Si tu población original es 0, o sea, siempre va a ser 0. Es la solución trivial, ¿no? Pero si tienes una población inicial entre 0 y K sobre A, va a crecer aceleradamente, va a crecer desaceleradamente y va a tender a este valor asintótico. Es la población límite, ¿verdad? Pero eso que observamos en las gráficas, por supuesto no lo veíamos muy bien porque pues ahí estaba muy pequeña las letras, ¿no? La escala. Pero fíjense, ¿qué pasa si y aquí voy a elegir otro color. ¿Qué pasa si mi condición inicial está por acá arriba? ¿Qué va a pasar? Exactamente. Otra vez, ahora, ¿dónde comienza? Pues de nuevo comienza aquí, ¿verdad? Porque es la condición inicial. Pero en la medida que el tiempo evoluciona, ¿cuál va a ser el comportamiento? La población va a crecer a este límite asintótico, pero no muere, ¿ya vieron? Simplemente la población se ajusta a la cantidad de recursos. ¿Sí ya lo vieron, jóvenes? Entonces, vean la importancia del análisis analítico, ¿no? Claro, las gráficas también lo ven, pero hay que poner la lupa. ¿Sí me explicó? Entonces, el comportamiento de la población es así. Y tiende asintóticamente a este límite. ¿Correcto? Y claro, la otra solución trivial, como ya lo mencioné, pues sería este comportamiento que está aquí. Que es cuando n es 0, ¿no? Trivialmente vale 0. ¿Sí, de acuerdo, jóvenes? Y bueno, pues hasta podríamos, hasta podríamos calcular, por ejemplo, este punto de inflexión, ¿verdad? ¿Cómo calculamos ese punto de inflexión? ¿Con la segunda derivada? Tiene que haber un cambio de qué. A ver, aquí tengo la gráfica, aquí es así, y luego es así. ¿Con la tercera? Podría ser, ¿no? O sea, existe el criterio de la enésima derivada, que es cuando no funciona el criterio de la segunda derivada, cuando no es concluyente, ¿no? O sea lo que es su compañero sí tiene sentido. ¿Sí? Aunque en este caso posiblemente sea más fácil, posiblemente aquí funcione el criterio de la segunda derivada. Sí saben que hay un criterio de la derivada enésima, ¿verdad? Eso es de la prepa, ¿sí lo saben? ¿No? A ver, ¿cuándo no funciona el criterio de la segunda derivada? ¿Cuándo no funciona? A ver, es una receta de sesgo case, ¿no? A ver, tomas la función, la derivas, encuentras los puntos críticos, ¿verdad? Toma los puntos críticos y luego los sustituyes ¿dónde? Por eso se llama criterio de la segunda derivada, ¿verdad? ¿Los sustituyes dónde? En la segunda. Ah, ¿cómo la? Eso es de la secundaria. Los sustituyes en la segunda derivada, ¿verdad? Y si te da 0, ¿qué pasa? No, es no concluyente. Tiene que haber una alternancia de signos para que haya un punto de inflexión. ¿Sí me explicó? Es la alternancia, aquí, pues aquí se ve, miren, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Esto lo detecta la segunda derivada. Tiene que haber esa alternancia, ¿verdad? O sea, es cuando no es concluyente, cuando los puntos críticos anulan la segunda derivada. Entonces viene el criterio de la enésima derivada. Vuelves a derivar, sustituye los puntos críticos y todavía hay ejemplos donde otra vez te vuelve a dar 0. ¿No? Entonces se demuestra que tienes que seguir derivando hasta que los puntos críticos no son 0. ¿Ok? Y tienes que observar ahí cómo son los signos, ¿no? De acuerdo al criterio, el teorema, y de ahí, ¿no? Entonces, tarea vayan a ver el criterio de la enésima derivada de la secundaria, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero entonces el punto es que, a ver, ¿podríamos calcular este punto de inflexión, sí o no? ¿Sí o no podemos calcularlo? Pues sí, ¿no? O sea, os dejo de tarea mejor. Pues es muy fácil, tienes que volver a derivar esto, ¿verdad?
y ver dónde cambia el signo, ¿no? ¿Sí, chavos, o no? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces tarea en cuenta en este punto de inflexión. Aquí, calculen este punto de inflexión. Aquí es T. T de inflexión. ¿Sí? Y eso marcaría la diferencia entre lo que les digo, ¿no? Entre tener las condiciones para tener 10 hijos y luego ya las condiciones para tener uno. ¿Sí me explico? Y bueno, así como este modelo, se pueden crear otros modelos refinados que tengan comportamiento, que tengan, por ejemplo, dos asíntotas, miren, que sean cosas como estas. Que la población aquí haga una cosa como estas, y luego que haga una cosa como estas, y luego, a ver, déjenme ver. No. A ver, déjenme. Voy a escribirlo, dos asíntotas, uno que haga así, otro que haga así, y otro que haga, por ejemplo, así. ¿Sí me explicó? O sea, aquí depende aquí mucho de los modelos, ¿no? Y tienes puntos de bifurcación. ¿Qué significa punto de bifurcación? ¿No? El punto de bifurcación aquí sería, por ejemplo, mira, aquí ese es un punto de bifurcación. Si la condición inicial está arriba de este punto, la población tiene un comportamiento. Y si está por acá abajo, tiene otro comportamiento, ¿sí? El comportamiento es contrastantemente diferente, aunque en el límite asintótico sea el mismo. ¿Me explicó? Ese llaman puntos de bifurcación. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Pues ya puedo cambiar de tema? ¿Sí? Bueno, de acuerdo. Muy bien. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué hora es? ¿A qué se viene esta clase? A las 9. Bueno. No sé si les había platicado que ya le vamos a meter velocidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar ya con el capítulo 3 del Voice. ¿De acuerdo? Y quiero empezar en este momento a dar las generalidades, ¿no? Entonces ya vamos a empezar con ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. De segundo orden. Y por supuesto, la definición, pues ya todos la podemos dar, ¿no? Ya todos imaginamos que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Es una relación que ¿qué ingredientes debe de tener? Es una relación F que debe de relacionar a la variable independiente, ¿cierto? Una variable dependiente y sus primeras dos derivadas de la variable dependiente. Tengo aquí y' y y b', y esto igual con 0. ¿Sí todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, noten ustedes que esta función f va de un subconjunto, ¿verdad? De un espacio que contenga estos cuatro elementos, ¿no? Por ejemplo, si las funciones y son real valuadas, entonces f va de un subespacio de R4 a R. ¿Me explicó? En general, como todas las funciones son de una variable real, en general, la y sí se le permite ser compleja. ¿Sí? A la y, no a la x. ¿Me explicó? O sea, aquí x pertenece a algún intervalo, ¿no? ¿Me explicó? Real. Pero a la y, en general, sí se le permite ser compleja. De tal manera que, en general, la y pertenece a los complejos, la y' pertenece a los complejos y la y b' pertenece a los complejos. Y claro que los reales lo puedes meter en los complejos. ¿Sí ya lo vieron? Entonces yo podría meter el subconjunto, ¿verdad? De las eneadas, ¿no? Digamos, el conjunto de todas las variables, digamos, de los objetos de ese estilo, yo lo puedo meter en un
en un subconjunto de C4. Y esa sí que es una función de variable compleja. Porque ahí sí la estoy evaluando en números complejos. ¿Sí me entienden? Y a priori, el resultado también podría ser complejo. Ajá. Pero bueno, siempre podemos igualarlo con 0. ¿Vale? ¿Sí me entienden? O sea, y de hecho vamos a ver un ejemplo donde sale esto que está aquí. Y ya después de que vea el ejemplo, entonces ya les puedo dar una definición más precisa, digamos, a este nivel de qué es una ecuación diferencial. ¿Sí de acuerdo, jóvenes? Bueno, por supuesto, si yo comienzo con este problema, es intratable. Esto ya, al igual que con las de primer orden, ¿no? Este problema es intratable, es complicado, no se le puede hacer nada. ¿Sí? Este problema no se le puede meter mano, es muy difícil. ¿Sí? Entonces, pues aquí empiezan las simplificaciones. ¿Cuál creen que sea la primera simplificación que vamos a hacer? ¿Cuál creen que sea la primera simplificación? Exactamente, ¿no? Que la y' se pueda despejar. Entonces voy a escribir a esta función de la forma y' igual a otra función que sea de la forma x, y y y'. ¿De acuerdo? ¿Y qué creen? Que este problema también está bien difícil, ¿no? O sea, ya vamos así, ya vamos como la población está, ¿no? Así decreciendo, ¿no? ¿Sí? Este problema también es dificilísimo. En este curso solo vamos a resolver 2 casos de estos. Sí, o sea, está difícil. Este problema está difícil. ¿Ok? En cambio, les presento lo que sí vamos a trabajar, ¿no? La ecuación diferencial ordinaria, lineal, ajá, lineal, de segundo orden, ajá, la ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden, que va a ser una cosa cuando, es una elección, es un caso, ¿no? Cuando la f de x, y, y' se va a poder escribir de la forma g de x menos p de x, y' menos q de x por y. ¿Sí? Menos q de x por y. Ahí está. Sí. O sea, ya. Es imposible, ¿no? A este nivel es imposible atacar otro tipo de problema. Y además por aquí se empieza siempre, ¿no? Donde G, P y Q son funciones. Son funciones de la variable X. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, con esta elección de F, claro, tengo una ecuación diferencial. Noten que es no homogénea, ¿verdad? De hecho, lo voy a escribir aquí. Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, no homogénea. ¿Por qué no homogénea? Por la presencia de ¿quién? De G de X, ¿verdad? ¿Sí de acuerdo? Y entonces, en ese caso, la ecuación se puede escribir como y' más p de x, ajá, por y' más q de x por y igual a g de x. ¿Sí? Ahí está. Y básicamente, jóvenes, ese es el problema que vamos a estar resolviendo. Básicamente. ¿Sí? Básicamente es el problema que vamos a estar resolviendo. Por supuesto, lo podemos plantear de manera más general. Y va a haber casos donde sí lo vamos a trabajar así. A ver. Ahí voy. Más general. A ver, ahí está. Usted me dice. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, de manera más general, el problema todo lo puedo definir como una P mayúscula de X, Y' más una Q mayúscula, Y', más, por ejemplo, una R
y que eso sea igual a una G de X. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Y para ir, esto claramente es más general, ¿no? Para ir de esta expresión a esta expresión, pues hay que pedirle cosas, ¿no? A la P, por ejemplo. ¿Verdad? Porque es la que tenemos que dividir todo entre P. ¿Sí me explicó? Ajá. Entonces, si vamos si vamos de esta expresión a esta expresión, ¿verdad? Tendríamos que, hay restricciones sobre la función P, ¿verdad? Y básicamente, las restricciones en conjunto tiene que ver con qué tipo de constricciones intuyen. Si ustedes se acuerdan de las restricciones con las de primer orden, ¿verdad? ¿Qué sería lo sensato que estaríamos pidiéndole aquí a las funciones P, Q, R y G? Que tengan propiedad de qué? ¿Cómo deberían de ser? ¿No? Que sean continuas, ¿verdad? Entonces, eventualmente vamos a encontrar las condiciones que deben de cumplir las funciones para que podamos garantizar la existencia de una solución de ese problema. Y básicamente las condiciones, ¿verdad?, que vamos a imponer sobre esas funciones, básicamente van a ser condiciones de integrabilidad. ¿Sí? Y esas las vamos a ir viendo, pues, poco a poco en la medida que vayamos construyendo la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, para ir de esta expresión a esta otra expresión que está acá, hay que tomar algunas elecciones. Miren, por ejemplo, para ir de aquí a acá, de entrada lo que tenemos que hacer es que tenemos que definir aquí a P de X como ¿quién? Como Q de X entre P de X, ¿no? Q de X va a ser Q mayúscula entre P mayúscula. ¿Y quién me falta? Aquí no es Q, ¿verdad? Es R. Aquí. ¿Sí de acuerdo? R es la que multiplica a la Y. Y luego la G minúscula, que es igual a la G mayúscula entre P. ¿Sí? Y bueno, y pues vamos a pedirle aquí a estas funciones, por ejemplo, que exista un intervalo en los números reales, tales que P minúscula, Q minúscula y G minúscula sean continuas simultáneamente. ¿Sí me explicó? Entonces, tales que existe un intervalo de los números reales donde las funciones P, Q y G minúscula sean continuas. ¿Sí comprendes? ¿Sí me siguen? Ok. Y bueno, y para definir el problema, todavía aquí hay otro ingrediente que podemos imponer, una condición auxiliar. Una condición auxiliar que se va a llamar los valores iniciales. Valores iniciales. ¿Cuál creen que ustedes que sea la motivación de imponer valores iniciales? Que por cierto, y eso es algo que vamos a ver con detalle más adelante, ¿sí? La motivación es, al igual que antes, la motivación de los valores iniciales, una de ellas es que la solución sea única. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Tener al final del día, tener una solución única. ¿Sí? Todos los valores iniciales tienen que ver con eso, con la unicidad de la solución. Unicidad de la solución. Y por supuesto también otra motivación de los valores iniciales es por razones físicas o por razones de la naturaleza del problema que tú estás modelando. ¿Sí me explicó? Entonces estos vienen de la modelación también. O sea, hay una motivación física.
Y la regla básicamente es que si tienes un problema lineal de orden K, entonces tienes K valores iniciales. ¿Sí? Valores iniciales que vamos a escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, que... Así, muchas gracias. Gracias. Que la Y evaluada en la X0 sea igual a una Y0. Y la otra condición inicial, jóvenes, va a ser para la derivada. Que la derivada evaluada en X0 sea una Y0'. Entonces, ¿qué es el conjunto de valores iniciales? Son dos puntos en R2. Son un par ordenado. Es el par X0, Y0. Y el otro es un X0, Y0'. ¿Sí me explicó? Si esto fuera un problema de física, un problema de dinámica en física, estaría yo pidiendo que las condiciones auxiliares o los valores iniciales estuvieran fijando la posición y velocidad al tiempo t0. ¿Sí me entienden? Y ese ejemplo es muy importante. Y de hecho lo voy a explicar. ¿Se acuerdan que les dije que la física, ¿verdad? En cada una de sus teorías efectivas y las leyes dinámicas que definen esas teorías efectivas, los axiomas que definen esas teorías efectivas, muy a menudo tienen ecuaciones diferenciales. Y estas ecuaciones diferenciales, o estas leyes dinámicas, son maquinitas, ¿no? de crear ecuaciones. ¿Sí? Al igual que antes, aquí la segunda ley de Newton es protagonista en ese sentido, fíjense. Y aquí la voy a escribir en una dimensión, para que ya quede claro. En una dimensión, y la dimensión va a ser, ¿qué cosa? A ver, por ejemplo, déjenme pensar, por ejemplo, en tiempo y posición. Entonces, es tiempo y posición. ¿Me explico? ¿Cómo se ve en este caso? Miren, a ver, en una dimensión. La segunda ley de Newton se ve así, miren, como sumatoria de fuerzas externas, ¿verdad? Que interactúan o que están actuando sobre una partícula de masa m. Y esto que está aquí, en la versión simplificada, esto es masa por aceleración. ¿Sí? Si la masa es constante, ahorita. ¿Sale? Como primer ejemplo. Y ahorita lo podemos generalizar. ¿Sí? Ahí está. Se ve así. En general, esta sumatoria de fuerzas externas, ¿de qué dependerán? Pues en general, esto podrá ser una función f que mezcle, ¿no? O que involucre, por supuesto, a la variable independiente t. ¿Sí? ¿Sí se entienden eso? Por ejemplo, a ver, agarra el problema clásico de tener un bloque y arrastrarlo. Antes de arrastrarlo, ¿cuánto vale su fuerza de fricción cinética? 0. De hecho, también la estática vale 0. ¿Sí? Y luego suponte que lo arrastras del segundo 0 al segundo 5. ¿Verdad? Ahí la fuerza está actuando. Pero después del segundo 5, del segundo número 5, se apaga la fuerza de fricción. ¿Sí me explicó? La fuerza de arrastre, posiblemente, ¿no? ¿Sí, jóvenes? A ver. Mira, a ver, pongo un bloque, ¿no? Es un problema real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza para moverlo? Y esa fuerza solo se la aplico del segundo 0 al segundo 5. ¿Ya acabó la clase? No, ¿verdad? Entonces, esta fuerza externa tiene un switch, o sea, se prende y se apaga. Entonces, esta fuerza depende del tiempo. ¿Sí me entienden? O sea, arrastra algo, ¿no? Lo arrastra durante un intervalo de tiempo.
Antes de arrastrarlo, esta fuerza está apagada. Durante el tiempo que la estás ejecutando, está encendida y luego se apaga. ¿Sí me entienden? Entonces noten cómo las fuerzas dependen del tiempo. Imagínate que tú es un balón de fútbol para un penal y está el balón ahí descansando, ¿no? Y luego llegas y le pegas. Ese instante cuando le pegas, ¿no? Esto la gente, la que hace esta parte de la física, ¿no? Que es muy interesante, por cierto, la física que está detrás de los deportes, lo cuantifican, ¿no? Porque resulta que la distribución de fuerzas durante los impactos es muy complicado de definir. Seguramente ustedes lo vieron en su curso de Física 1. Por eso se introduce el concepto de impulso. El impulso recuerda en promedio cómo actúan las fuerzas durante estos fenómenos. Por ejemplo, otro problema que tengo ahorita en mente es en el béisbol. ¿Cuánto tiempo está en contacto el bat con la pelota de béisbol durante un impacto? Y la respuesta es que son milisegundos. ¿Sí? Entonces tú puedes calcular cuál es la fuerza promedio que actúa, ¿no?, del bat sobre la pelota, y más o menos para que tengan una idea, las fuerzas promedio van más o menos por ahí del orden de los 10,000 newtons, que es más o menos equivalente a que un Mini Cooper te pegara durante 100 milisegundos. O sea, sí te revienta la cabeza, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, noten que el tiempo que están actuando estas fuerzas son intervalos de tiempo. Ajá. Y se pueden modelar. Matemáticamente hay distribuciones que modelan este tipo de fuerzas. En este curso no vamos a ver un lenguaje que se utiliza para resolver este tipo de problemas, que es la transformada de Laplace. No, en este curso no se ve transformada de Laplace. Pero sí quiero que sepan que existe una maquinaria, que existe un lenguaje en ecuaciones diferenciales que me ayuda a tratar este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, la dependencia del tiempo en las fuerzas es explícita. ¿Sí, chavos, entienden? ¿Ok? La otra dependencia que es obvia, es que las fuerzas evidentemente pueden depender de la posición. A ver, dígame un ejemplo donde la fuerza depende de la posición. Ese es más fácil para ustedes, hay muchas. La gravedad, muy bien. Otra. ¿La torca no es una fuerza? ¿La qué? ¿La qué? No, él dijo la torca, pero dije que no es una fuerza. La fuerza electrostática también depende de la distancia, muy bien. La presión no es una fuerza. Tampoco es una fuerza. La presión se traduce en una fuerza cuando actúa en una superficie. La presión es una distribución de fuerza. ¿Me explico? Pero no es una fuerza. No, a ver, el ejemplo más elemental de la física. Es una ley. Bueno, históricamente se le conoce como la ley de... Fuerte, fuerte. De Hooke. A ver, físicos. ¿Quién quiere ser físico? Levanta la mano. ¿Sí? Levántala sin vergüenza, a ver. Sin pena, ¿no? A ver, les voy a decir a todos los que quieren ser físicos, déjenme decirles una triste verdad, ¿no? Aquí va, no, ya están en edad de saberlo. A ver, posiblemente, aclaro, posiblemente, todo su entendimiento del universo, todo su entendimiento del universo, sea a través de osciladores armónicos. Es muy probable que todo lo que entiendan en el universo sea a través de osciladores. O sea que lo que les estoy diciendo es que tienen que entender así a fondo, ¿verdad?, cómo funciona un oscilador armónico. Y ya que entiendas el oscilador armónico, puedes estudiar el oscilador amortiguado,
¿no? Y luego así le vas cambiando un poquito porque si te pasas ya no puedes, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, es muy probable que todo lo vayan a entender en términos osciladores. Ni modo, así es la vida. ¿Ok? ¿Sí, sí me entienden, jóvenes? ¿Por qué? Porque es el problema lineal. Por eso. Ajá. Ahora, matemáticos, tampoco se puede hacer mucho con problemas no lineales. Así es que también posiblemente estén restringidos toda su vida a estudiar cosas locales, que otra vez es todo lineal. ¿Sí me explicó? Así que ni modo, o sea, es un problema universal. ¿Sí me explicó? Bueno, entonces queda claro que las fuerzas dependen de la posición, como en la ley de Hooke, ¿no? ¿Cómo va la ley de Hooke? Es menos K por X, ¿no? Donde X es cuánto se aleja el... ¿Me explicó? Y además, hay una dependencia más. Hay una dependencia más. Que las fuerzas dependan de qué creen. De la velocidad. Y ya vimos un ejemplo, ¿verdad? El caso del paracaidista, ¿recuerdan? Entonces, a través de la ley de Stokes. Ahí está. Entonces, las fuerzas dependen en general del tiempo, de la posición y de la velocidad. Y esto que está aquí, pues claro, si yo lo igualo si yo meto esta información en la segunda ley de Newton, pues lo que tengo que esto que está aquí es igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. ¿Ya lo vieron? Y esto justamente, jóvenes, pues es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Puede ser no lineal incluso. Como en el caso como en el caso del problema de los dos cuerpos, ¿no? O sea, el sistema Sol-Tierra, el cual vamos a resolver en este curso porque está muy padre. ¿Eh? Entonces, noten ustedes cómo, fíjense, la segunda ley de Newton es una maquinita para producir ecuaciones diferenciales. Yo puedo redefinir el lado derecho, ¿verdad? Y yo puedo tener el objeto con el que comencé esta sección de aquí, ¿no? Que es justamente la ecuación con la que comencé acá, miren. Que es justamente esta ecuación que está aquí. Entonces, ¿quieren un ejemplo explícito de esto? Tómate la segunda ley de Newton y la segunda ley de Newton te produce cientos de ejemplos. A veces son lineales y a veces son no lineales, ni modo así es la vida. Aquí viene una pregunta conceptual importante. ¿Será que dinámicamente esta expresión pudiera depender de una tercera derivada, una cuarta derivada, etcétera, de la posición? Por cierto, cultura general, a la tercera derivada de la posición con respecto del tiempo se le conoce como la hiperaceleración. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. ¿Será necesario introducir una tercera derivada para entender la dinámica newtoniana de una partícula? Bueno, esa es una pregunta bastante sutil que probablemente algunos de ustedes puedan descubrir por ahí del final de la carrera, ¿no? Es bastante sutil. ¿Eh? Para entender esta respuesta, tienen que estudiar mecánica cuántica, geometría diferencial, teoría cuántica de campos, ¿no? Topología. ¿Eh? Claro. ¿Sí? Que sí. O sea, que se puede, ¿no? O sea, la naturaleza le gusta hasta la segunda derivada. Es una cosa muy interesante. O sea, ¿a qué me refiero con que a la naturaleza le gusta las segundas derivadas? Si empezamos a meter terceras derivadas en las teorías físicas, ocurren cosas en mecánica cuántica o en teoría cuántica de campos, empieza a haber cosas que se llaman divergencias o surgen teorías que se llaman no renormalizables.
¿Me explico? O sea, son teorías donde empiezan a aparecer infinitos, ¿ok? Que no se pueden remover y que no es lo que se observa en la naturaleza, por un lado. Desde el punto de vista de la geometría diferencial, hay algo que se llama la teoría de René Serrat para entender curvas. Y deben de saber por qué curvas, o sea, cómo llega la teoría de curvas. La teoría de curvas viene de la geometría diferencial. Porque ustedes recuerden que la traza de una partícula es una curva. ¿Me explicó? O sea, si tú tienes un electrón que se mueve en el espacio-tiempo, su traza es una curva. ¿Me explicó? Puedes tener, por ejemplo, un electrón en un campo magnético constante, en un campo electromagnético, y este electrón haría una espiral como estas, y esto es una curva. ¿Me explicó? Entonces resulta que la teoría local de curvas, que está detrás de ello, el teorema fundamental de la teoría de curvas, me dice que para describir completamente esta curva, se requiere saber su velocidad, su curvatura y su torsión. ¿Sí? La velocidad, bueno, pues es la primera derivada. La curvatura siempre tiene que ver con la segunda derivada. Y aquí lo interesante está en que la torsión se puede escribir en términos de la primera y de la segunda derivada. Entonces, para entender la forma de las curvas en general, visto desde el punto de vista físico, ¿no? Que sería entender la dinámica de las partículas, significa entender a las curvas mismas, ¿ok? O dicho al revés, entender las curvas significa entender la dinámica, ¿no? Y entender las curvas solo requiere dos derivadas. Por lo tanto, entender la dinámica solo requiere dos derivadas. ¿Me explico? Bueno, les dije muchas cosas, ¿no? Bueno, todo eso se demuestra en sexto, séptimo, no sé, octavo, por ahí. ¿No? ¿Sí me entienden? Los que vayan a llevar geometría 1. ¿No? Ahí es el comienzo de todo esto. ¿Sí, sí me entienden, chavos? Es una cosa muy interesante. O sea, no sé si algunos se preguntaron, ¿no? O sea, ¿por qué solamente dos derivadas? ¿Por qué a la naturaleza le gustan dos derivadas? ¿Verdad? Ahora, eso no significa que no haya cosas con más derivadas, pero son problemas no lineales. Por ejemplo, la ecuación corte de Bris, que es la ecuación básica para entender los solitones. Esta es una ecuación no lineal y tiene tres derivadas, ¿no? Y esas provienen, por ejemplo, de la dinámica de fluidos, que es entender movimientos perturbativos por ejemplo, en la superficie del agua, ¿no? Y cómo se propaga. ¿Me explico? Ya son fenómenos no lineales. ¿Sí, chavos? ¿Sí me entienden? Es una cosa muy bonita, ¿no? O sea, ¿por qué dos derivadas? Quiero que lo guarden en su cerebro y que lo piensen durante toda su carrera. ¿Por qué bastan dos derivadas? Si te fijas en las ecuaciones de campo de Einstein para relatividad general, las ecuaciones de campo de Einstein tienen dos derivadas. Por supuesto, son altamente no lineales y acopladas. O sea, eso hace que sean muy difíciles de resolver. ¿Sí? La ecuación de Schrödinger, que es la ley dinámica de la mecánica cuántica, es una ecuación de segundo orden. Si te fijas en las ecuaciones de Maxwell, son ecuaciones de segundo orden. ¿Sí lo ven? Entonces, como que la naturaleza te dice, a ver, espérate, ¿no? Como que me gustan dos derivadas. ¿No? Y cuando empieza a tener más derivadas, nos empezamos a meter en problemas. Y el problema clásico en mecánica cuántica o en teoría cuántica de campo son los problemas de renormalización. ¿Sí? Que no se pueden remover los infinitos de la teoría. Entonces pasan ahí cosas muy interesantes. ¿Me explicó? Entonces, bueno, ahí está. Eso es un ejemplo de una ecuación, una maquinaria, ¿no? Para producir ecuaciones diferenciales, ¿cómo se llama? De segundo orden, ¿de acuerdo? Y bueno, pues bueno, todo esto que estoy platicándoles es, por supuesto, es la introducción. Déjenme continuar con la introducción. Una vez dicho esto, déjenme hacer un ejemplo muy baboso. Es el ejemplo más baboso, ¿no? Es uno de los ejemplos más babosos, ¿verdad? La ecuación y' menos y igual con 0, ¿verdad? Problema que se puede reparafrasear de la forma y' igual a y.
En cierto sentido, resolver este problema significa lo siguiente. Primero, si es que existe, ¿no? ¿Será que existe una función tal que si yo la derivo 2 veces es igual a ella misma? Y por supuesto que ustedes saben que existe. Por eso digo que es el problema más baboso, ¿verdad? El mecanismo o el procedimiento bajo el cual resolvemos este problema se llama experiencia, ¿verdad? Entonces quiero que me digan cuál es la solución. Fuerte, fuerte, no escucho. Seno de X, a ver, su compañero es seno de X, ¿no? Vamos a llamarle 1 por si alguien descubre una más, ¿no? Ok, a ver, por allá ya tienen otra. A ver, vamos a ver esta, a ver. ¿Quién es Y1'? ¿Derivada de seno? ¿Coseno de X? ¿Eh? ¿No sale? Bueno, pues no sé. ¿Sale con un signo menos? Bueno, pues entonces no es. ¿Y a la X? A ver. Bueno, a ver, entonces primero vamos a ver esta, a ver. Vamos a concluirla, a ver. Esta que está aquí es menos coseno, no, espérame, menos seno. Así, ¿verdad? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este no fue. ¿Todos de acuerdo? Este no es, pero se llama experiencia, ¿no? Porque en cierto sentido es ensayo y error, ¿no? Entonces, esta no lo es. Entonces ya la eliminamos, ¿no? Ahí está, ya le pasé la goma. Alguien dijo otra cosa. E a la X, a ver. Proponemos otra cosa, a ver. Y1 igual a E a la X. Bueno, y esta, por supuesto, pues sí va a ser, ¿no? Esta creo que es más obvio, ¿no? Porque ahí está. Esa sí es solución. ¿Alguien se le ocurre otra cosa? Cero, por supuesto, sí, claro. Sí, de acuerdo. ¿No? También. Cero, la solución trivial porque es una ecuación lineal. ¿No? Ya lo sabíamos. A ver, otra. Vamos, ustedes pueden. Vamos, yo sé que sí pueden. Fuerte, no escucho, soy sordo. ¿Cuánto? Esa ya la vimos, no funciona. Tampoco funciona por la misma razón. Otra. Vamos. Otra solución. Hay muchas, hay infinitas. A ver, E a la menos X. A ver, E a la menos X. Y2', ¿cuánto vale? Menos E a la menos X. Y Y2', ¿cuánto vale? E a la menos X. Ah, esta sí fue, ¿no? Entonces, esta sí es y esta sí es. ¿De acuerdo? ¿Sí, chavos? Bueno. A ver, otra. ¿Otra solución? Cualquiera de ellas multiplicada por constante. De acuerdo. Cualquiera de ellas multiplicada por constante. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Pues básicamente porque es un problema homogéneo. O sea, miren, si tú multiplicas aquí por una constante y aquí multiplicas por una constante, claro, diferente de cero, pues claro que va a ser solución. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, si tú aquí tomas k e a la x, y pues va a aparecer aquí, va a aparecer acá, y como está igualado con cero, pues se mata y es solución. Y falta una solución más. Esa no. No, esa no funciona por lo que platicamos anteriormente, ¿no? Porque alterna un signo y ya valió. Pero la otra solución, ya lo dijeron, ¿no? Es una combinación lineal. Y eso es muy importante, fíjense. Va a ser una C1 e a la X más una C2 e a la menos X. Y de hecho, déjenme decirles que esto es la solución más general del problema. Contiene varios elementos, miren.
es una ecuación de segundo orden lineal y tiene dos soluciones funcionalmente independientes. ¿Qué significa? Que esta función y esta función no son funcionalmente dependientes. ¿Qué significa? Que una no es múltiplo de la otra por una constante. ¿Me explicó? ¿Sí entienden, chavos? Entonces, dado un problema con estos, yo podría, ¿no? Aventurarme, un problema de segundo orden, aventurarme siempre a encontrar dos soluciones funcionalmente independientes. ¿Sí me entienden, chamacos? Bueno, fíjense, otro ejemplo baboso, miren. El siguiente ejemplo es este, es y' ahora más y igual con 0. Que es lo mismo que encontrar una solución cuya segunda derivada es menos ella misma. Aquí ya queda claro, ¿no? Aquí sí es y1 igual a, déjeme ponerle coseno de x, y y2 igual a ¿cuánto? A seno de x, ¿de acuerdo? Y entonces la solución más general, ¿cómo será? Una c1 coseno de x más c2 seno de x. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Y teorema. Esto es la solución más general de ese problema. Otra vez tiene dos funciones que son funcionalmente independientes, o sea que una no es múltiplo de la otra. ¿Me explicó? Y con este comentario nos despedimos. Fíjense, faltan 5 minutos. ¿A alguien se le ocurre otra solución de esta ecuación? Ya dijeron seno y dijeron coseno. Otra. ¿Cómo no? Menos e a la menos x, no. Sí, no. No jala porque no tendría ese signo menos. Vamos, a ver, ustedes pueden. ¿Cuánto? Sí, ya lo dije, esas son todas, pero existe todavía otra manera de escribirlo. Cuando digo que son todas, pues son todas, ¿no? O sea, ya acabamos, ¿no? Pero sin embargo, existe otra manera de reescribir esto, ¿no? Como solución de esta ecuación. No. No, porque la tangente cuando la derivas dos veces, ya. Las derivadas se hacen feas. Logaritmo no tampoco. A ver, vamos, ustedes pueden. Piensen en su curso de álgebra 1. Fuerte, no escucho. Fuerte, fuerte. ¿No? ¿No le dan? Como faltan 3 minutos, ya les voy a decir. A ver, les presento la otra solución. Le voy a llamar Y3. E a la IX. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si la derivo una vez? Y E a la IX. ¿Todos de acuerdo? ¿Y qué pasa si la vuelvo a derivar? Me da E a la I cuadrada, E a la IX. Y esto es menos E a la IX, pero E a la IX es Y3. Entonces ya encontré una función cuya segunda derivada es menos ella misma. Y si ya les dije esta, ustedes me pueden decir la otra. E a la menos IX. Entonces, aquí, fíjense. A ver, este es el aspecto sutil que me va a hacer reformular la definición de ecuación diferencial tal y como lo he dicho todo el tiempo. Esta función, ¿a dónde pertenece? Ese es un número complejo. Al igual que esta, ¿ya vieron? Entonces, las X son reales, pero las Y en general son complejos, ¿verdad? Y todavía más aún, miren, fíjense, esta ecuación tuvo soluciones como, en una palabra, ¿soluciones de qué tipo? Exponenciales. Y esta otra ecuación, en una palabra, tuvo soluciones de qué tipo?
exponenciales. Entonces, eso me hace pensar lo siguiente. Fíjense, ¿qué tal y que yo defino una ecuación con coeficientes constantes y yo propongo como solución funciones exponenciales? Ya funcionó. Y por supuesto no tiene por qué funcionar en general, pero hay evidencia de que sí funciona. Entonces, la pregunta es, ¿será que lo que observé con estos dos ejemplos se pudiera generalizar para al menos esta ecuación lineal de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes? Y la respuesta es sí. ¿Ok? Y la respuesta es sí, y tendríamos que, por determinar a esta K, para cierto tipo de A, B y C, la K fue real, más menos 1. Y para otro tipo de coeficientes A, B y C, la K fue más menos I. Y en general, la K va a ser un número complejo, va a tener una parte real, una parte imaginaria, pero ¿qué creen? Que va a resolver el problema en general. Y lo interesante no es que resuelva, lo interesante es que debemos probar que es la solución general. Probar que esto resuelve es trivial. Lo importante es que tenemos que demostrar que es la solución general. Hay un teorema muy sutil en ecuaciones diferenciales, ¿no? Que por eso no vamos a demostrar, que es el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales, ¿no? Digamos, así, en general. Es muy sutil y no lo vamos a demostrar, pero lo voy a usar todo el tiempo. ¿Sí, chavos? Bueno, nos vemos el lunes, el martes. ¿El martes? De acuerdo. Muy bien. ¿Allá en casa alguna duda? ¿Comentarios? Vámonos. ¿Todo bien? De acuerdo. Ya, profe. ¿Sí? Gracias. Hasta luego.